Bienvenidos, vamos a adentrarnos en una idea realmente potente. El lenguaje no se limita a describir el mundo, sino que lo construye. Y para entender cómo funciona este proceso, la sociología nos ofrece una herramienta de análisis fascinante. Para empezar, una idea que da que pensar. Las palabras que usamos no son nunca neutrales, para nada. De hecho, tienen la capacidad de moldear activamente nuestra realidad y conllevan un poder que es inmenso. Bueno, y aquí llega la gran pregunta, ¿no? ¿Quién decide dónde está la diferencia? ¿Y con qué mecanismos lo hace? Pues precisamente el análisis del discurso nos da las claves para empezar a responder, para examinar ese poder que se esconde detrás del lenguaje. Muy bien, pues esta es nuestra hoja de ruta. Primero veremos esa idea de que las palabras crean mundos. Después vamos a definir qué es exactamente el discurso y cómo se relaciona con el poder. Luego lo veremos en acción con casos prácticos. Y para terminar, hablaremos también de los límites de este tipo de análisis. Vamos con el primer punto que es fundamental para entender todo lo demás. Las palabras hacen cosas en el mundo. El filósofo J.L. Austin acuñó un término para esto: actos de habla. Pensemos, por ejemplo, cuando un juez dice sentenciado. No está simplemente describiendo algo, está haciendo algo. Sus palabras, en ese momento, cambian por completo la realidad de una persona. Así es como el lenguaje interviene y construye el mundo social. Y esta idea de que el lenguaje actúa, de que tiene un efecto real, nos lleva directamente al concepto clave que vamos a analizar hoy, el discurso. Y aquí está el quid de la cuestión. En sociología, cuando hablamos de discurso, no nos referimos a una simple conversación. Es mucho más. Es todo un sistema, un marco de pensamiento que establece cómo hablamos, cómo entendemos y, en última instancia, cómo actuamos sobre un tema concreto. Ojo que el concepto tiene su historia. Empezó como un término bastante técnico en el campo de la lingüística, pero luego, gracias a pensadores como Michel Foucault allá por los años 60 y 70, se transformó en una herramienta de análisis social potentísima. Y es que Foucault es una figura central aquí. Él fue quien hizo esa conexión ahora inseparable entre el discurso y las formas en que opera el poder en nuestra sociedad. Esta idea de Foucault es rompedora. Sugiere que no es que el poder controle el conocimiento, va más allá. El propio acto de generar conocimiento sobre algo, de definirlo, de clasificarlo, de explicarlo, es en sí mismo un ejercicio de poder. Foucault decía que los discursos crean marcos. Estos marcos son como las reglas no escritas de un juego. Establecen lo que se considera de sentido común en un debate, definen lo que es normal y lo que es desviado, y a veces incluso limitan lo que es posible llegar a pensar sobre un tema. De acuerdo, suficiente teoría por ahora. ¿Cómo se aplica todo esto en la práctica? Pues vamos a verlo en acción con algunos ejemplos del mundo real, que es donde la cosa se pone interesante. Por ejemplo, un estudio muy interesante del ESA analizó cómo una agencia del Reino Unido se enfrentó al discurso dominante muy negativo sobre las madres adolescentes solteras. Lo que hicieron fue crear un discurso alternativo que no las estigmatizaba, sino que las empoderaba. Otro caso, pero esta vez a una escala muchísimo mayor. Después de los atentados del 11 de septiembre, la respuesta del gobierno de Estados Unidos no fue solo militar, fue sobre todo discursiva. Se construyó un nuevo discurso global, la guerra contra el terror. Y ese marco se usó para interpretar todos los acontecimientos que vinieron después. Y esto ilustra perfectamente el poder de un discurso para simplificar una realidad enormemente compleja. La reduce a un binario muy potente de nosotros contra ellos, y eso, claro, tiene una influencia tremenda en la opinión pública y en las políticas que se adoptan. Y no todo son palabras, ¿eh? Un estudio de Martin sobre la fotografía de guerra lo deja clarísimo. Las imágenes tienen su propio discurso. Se enmarca el conflicto de una manera muy específica. A menudo, digamos, higienizada, seleccionando con mucho cuidado qué se muestra y qué no. Pero bueno, como cualquier herramienta de análisis, esta también tiene sus peros, tiene sus limitaciones. Y es fundamental ser consciente de ellas para usarla bien. Esto nos lleva a una de las críticas más importantes. Al centrarnos tantísimo en el lenguaje, ¿existe el riesgo de que estemos ignorando otras dimensiones de la realidad social? La preocupación principal, básicamente, es que un enfoque que se obsesiona con el discurso puede acabar pasando por alto las realidades materiales más duras, la desigualdad económica, las estructuras de clase, el poder patriarcal. Algunos críticos han llegado a temer que se convierta en una especie de sociología decorativa, muy buena para analizar la cultura, pero que olvida las luchas más concretas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la clave no es descartar esta herramienta, sino saber usarla. El análisis del discurso es una lente poderosísima para mirar la realidad, pero no puede ser la única que tengamos en nuestra caja de herramientas. Debe combinarse con otros métodos para lograr una imagen mucho más completa.
Y ahora, el verdadero reto es empezar a aplicar esta lente en nuestro día a día. La próxima vez que veamos las noticias o leamos un titular, podemos hacernos la pregunta: ¿qué discurso se está construyendo aquí? ¿Qué marco se nos está proponiendo? ¿Y a quién beneficia? Cuestionar las historias que nos cuentan es sin duda el primer paso para entender el poder del lenguaje.